llegada de los españoles, la llegada de los españoles a Perú estaba marcada por esta diferencia que existía dentro de los incas, que algunos apoyaban a Huáscar y el otro a Atahualpa. Entonces imagínense ahí por los españoles viendo los otros cómo peleaban entre ellos, po, y ellos solamente esperando el momento de conquistarlos, porque si están divididos, más fácil gobernarlos. Entonces, después de esa guerra, los españoles conquistan Perú y después se ponen a pelear entre los mismos españoles en Perú. Pero no mueren los españoles, po, mueren los indígenas, porque los ejércitos ya estaban conformados solo por indígenas, y los españoles como que mandaban nomás después. Entonces, los pobres indígenas de Perú, los incas, vieron cómo en algunas ciudades se murieron casi el 80% de las personas. Sobre todo en los lugares bonitos, donde hay playa, donde es Caribe, donde es muy agradable, donde uno dice, ah, ya, aquí pongo una ciudad, porque está muy rico el clima, porque está muy cerca del mar. En todos esos lugares los ocupaban como ejército, como yanaconas se llama, cuando un indígena forma parte del ejército de un español. Eh, Estos lugares, los lugares como más playa, por decirlo así, fueron los lugares donde ya no quedó ningún indígena, ni en México, ni en Centroamérica, ni en Perú. Los lugares más aptos por el clima, por la vegetación, como que los españoles limpiaron de indígenas y eliminaron al 100% de la población indígena de ahí. Entonces sí empezó a operar la ocupación del territorio por parte de los españoles, como limpiando lugares de indígenas. Fue tanto el horror que esto provocó. Estoy hablando puras cosas que después vamos a revisar en el libro, ¿ya? Estoy haciendo así como una síntesis. Que vino un cura que se llamaba Fray Bartolomé de las Casas, que en cerca de Temuco hay un pueblo que se llama Padre Las Casas, por este cura que le estoy nombrando. Bueno, Fray Bartolomé de las Casas venía como a hacer negocios con esclavos, Benjamín. Venía como en esa, ¿cachai? No venía a salvar a nadie. Pero cuando empezó a darse cuenta las cosas que hacían los españoles, ¿ya? Que su texto está en la página 63. ¿Ya? Ahí hay un texto de Fray Bartolomé de las Casas. Miren, vean en la página 63 el texto E. Si lo tienen por ahí. Benjamín Ojeda, ¿cómo estás para leer? Ya. Dale, ese textito. Los españoles trataron a estas mansísimas ovejas y olvidándose de ser hombres y ejerciendo la crueldad de lobos, de tigres y de leones hambrientos, de 40 años a esta parte no han hecho ni hacen sino perseguirlas, oprimirlas, destrozarlas y aniquilarlas por cuantas maneras conocían. Ya los hombres y por las nuevas, ya, bueno, está bien, ya los hombres y por las nuevas que han inventado ellos. Así hay ahora en la isla española solo 200 personas naturales de allí, habiendo habido en el principio hasta 3 millones. ¿Vieron? Por ejemplo, ahí te das cuenta que el texto habla de la isla española, ¿cierto? ¿Y cómo la población bajó de 3 millones, dice? 3 millones, dice Benjamín. ¿Sí? 3 millones a 200 personas. ¿Ya? Entonces, así fue la ocupación española del territorio americano, una devastación. Y ahí dice perseguirlos, aniquilarlos. ¿Se dieron cuenta del texto? Que se comportaban no Tío, como hombres, ¿cierto? Sino como lobos. ¿Benja? tío, ¿eso fue ¿dónde? ¿En donde los La, mayas? ¿Dónde? la isla de la Española es la actual Cuba. Ah, Sí. Entonces, no sé si es Cuba o Haití, una de esas dos islas, una de las islas grandes que existen en el Caribe, que fueron donde los españoles pusieron sus primeros asentamientos, donde primero se aseguraron ahí estar en un buen lugar. Eh, así, así ocurrió con la población indígena, tanto por guerra, por maltrato o por enfermedades. ¿Ya?
hablamos también de eso, de las enfermedades. Y las enfermedades aparecen en la misma página 62 en el texto B. Mira, Matías, ¿nos puedes leer ese texto B? ¿No le gusta Yo leer? no quiero leer. Bien, bien, no te preocupes. El Adolfo no tiene micrófono, así que Paloma nos puede ayudar. ¿Cuál, tío? El texto B. Estamos hablando de cómo las enfermedades Ya. hicieron disminuir la población indígena. La página 62, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Si leyeron la página 63? Ya. Causa nada deliberada del descenso de la población fue la propagación de las epidemias. Estos morbos, especialmente la viruela, la malaria, el sarampión, el tifus y el gripe, que asolaban a Europa regularmente, saltaron pronto al Nuevo Mundo. Vinieron a la rastra de los invasores y encontraron aquí huéspedes sin inmunidad. En los indios, vulnerables tanto más por la malnutrición derivada del cambio en la dieta y por los abusos de la explotación, los agentes patógenos se ensañaron con virulencia, los estragos fueron enormes y fulminantes. Leí muy mal, perdón. No, no, leíste bien. Leíste bien. Él es con entonación, Paloma, eso me parece súper bueno. Se distingue ahí una curva en los énfasis. Eso. Más allá de que te enredes con una palabra, tienes eso ya que es como distinguir los momentos de la lectura. Muy bien. Yo, pero si te das cuenta, esto es del 1990 y cuando estaban por ahí cerca era como más o menos por el 1521 por ahí. Sí, lo que tú estás diciendo es la fecha de la fuente, ¿cierto? Sí. Bueno, ese texto que está leyendo la Paloma es de un historiador canadiense que se llama Leslie Bethel. Yo todo el tiempo pensé que era mujer. Se llamaba Leslie, ¿cierto? Y yo decía, no, hay que leer a la Leslie Bethel. Se lee harto en la universidad Leslie Bethel. Bueno, ese es un texto que él es como un coordinador y es un libro que son 16 libros de la historia de América. ¿Ya? Y cada libro tiene como 500 páginas. Es una obra muy grande, muy, Con muy... razón dice volumen. Claro, por eso, ese es el volumen 4, son como 16 volúmenes. Y Tío, ¿cuál es la página? estamos hablando de la página 62. 62 ya. Sí. Es una fuente entonces secundaria, como se dio cuenta Benjamín. ¿Ya? A diferencia de la que leyó el Benjamín. ¿De qué fecha es la que tú leíste, Benjamín? O sea, 1521, pasó un año nomás, 1520, no, 1552, yo estaba leyendo. Eso. ¿Viste? Entonces eso es una fuente primaria, ¿cierto? Porque escribe lo que está viendo él. Bueno, Leslie Bethel, lo que hacen esos historiadores en ese libro es que revisan muchos libros antiguos, pero igualmente es una fuente secundaria y la otra una fuente primaria. Buena acotación. Bueno, en la página 63, ¿por qué estoy ahí? Porque ahí es donde está la actividad más larga, que es la que quedó pendiente de revisar la clase anterior, que son 3 preguntas. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, en la página 63, habla sobre el concepto que hemos estado tratando en estas clases, que se llama desastre demográfico, que es la drástica disminución de la población indígena en América. No tan solo por la mortandad de muchas personas, sino que también por la poca, por los pocos nacimientos que hay en ese periodo. Ya hay una disminución en los 100 primeros años que es del orden casi del 90% de la población indígena, sobre todo en estas zonas que fueron las que primero fueron invadidas, México y Perú. ¿Ya? No fue tan fácil llegar al Amazonas. ¿Ya? Para los portugueses, como entrando por la costa y los españoles entrando por los Andes, les costó entrar al Amazonas porque es una zona de mucha vegetación, donde los indígenas estaban súper bien resguardados. Lo mismo ocurre acá en el sur.
también en el sur de Chile los mapuches son una resistencia fuerte y no logran hacer lo mismo que hicieron con los con los incas y con los aztecas. ¿Ya? Aquí les cuesta más con los mapuches y tanto les costó que no pudieron en el fondo. Y los mapuches le contestan a los españoles recuperando territorio en la guerra de Arauco y estableciendo una frontera, ¿ya? Lo que no ocurrió en ningún otro país de América. ¿Ya? Eso no ocurrió en ningún otro país de América. Si hay algo que distingue a Chile y Argentina, si hay algo que distingue a Chile y Argentina del resto de los países de Latinoamérica, es que aquí se le opuso una resistencia a los españoles que les puso una frontera. ¿Ya? Y los españoles tuvieron que firmar un tratado internacional con los mapuches. Esto era medio increíble para los historiadores en el siglo XX. Y algunos decían, no, problemas de las fuentes, como decían. ¿De dónde sacó esa información? Pucha, y las personas que lo decían no tenían de dónde sacarlo porque sabían que se había firmado un tratado, pero no conocían el tratado, el texto, la fuente primaria. Entonces un historiador fue a España, estuvo en la oficina del rey y encontró que en la misma oficina del rey, en su despacho, hay una serie de libros que dicen Tratados de España con otras potencias del mundo. Cáchense. Y ahí, en el mismo libro, donde estaban los tratados que tenía España con Holanda, con Alemania, estaban el tratado que tenía con el pueblo mapuche. Fíjense entonces la importancia de esta resistencia que tuvieron y que tienen los mapuches frente, en ese caso, los españoles. ¿Ya? De ponerle una frontera y obligarlo a firmar una paz. ¿Ya? Los incas no lograron eso, los aztecas no lograron eso. ¿Ya? Eso solamente uno se da cuenta cuando va a otro lado, cuando va a otros países. Y se empieza a percatar de las diferencias que tenemos con los otros pueblos, con los otros, ¿cómo se llaman los otros pueblos indígenas? ¿Okay? Con Perú, en México. Cuando viajen, chicos, y espero que sea por el mundo entero, se van a percatar de eso y sepan que esta es como una riqueza que tenemos nosotros en nuestra historia, esa resistencia. Bueno, continuamos. Entonces, chicos, hay un texto que me gustó bastante. Tío, ¿no conquistaron a los mapuches porque no tenían rey? Una de las razones por su forma de organización. Por su forma de organización, que es de un poder horizontal, que el poder está distribuido entre muchas personas. Entonces, cuando el poder está concentrado en una persona, yo ataco a esa persona y mantengo la estructura que existe hacia abajo y solamente cambio la autoridad, como lo hicieron los españoles con los incas. Los españoles con los incas cambiaron al inca por el gobernante español y la parte de abajo del imperio se mantuvo igual. ¿Ya? Ocuparon el imperio inca, la estructura. ¿Ya? Cuando decimos estructura nos referimos a los caminos, a las ciudades que sirven para cobrar impuestos, al ejército, como vimos, ¿cierto? Bueno, aquí no había esa estructura. Había una estructura súper distinta, que es como del poder horizontal, que todos somos iguales, que el machi, el lonco son personas, y tienen que tener su siembra porque nadie los alimenta, no son reyes, como decías tú. ¿Ya? Bueno, esa es una ventaja. La otra ventaja también es la geografía. ¿Ya? Es difícil meterse al bosque a pelear con los mapuches hasta el día de hoy. ¿Ya? No los pillan. Es chistoso cuando carabineros, esto ya como un lado B de la clase, cuando puede no ser chistoso, pero bueno, a mí me causa un poquito de gracia. ¿Por qué? Porque los mapuches hacen un atentado o queman un camión o cualquier cosa, eh, y la policía siempre los va a buscar a la ciudad. Pero los mapuches son del bosque, entonces ellos no arrancan para la ciudad como lo haría una persona que normal, por decirlo así, sino que los mapuches se dispersan por el bosque. Y ahí no los pilla nadie. Así mismo hacían con los españoles. Llegaban los españoles, tenían una batalla, y los mapuches, ¡pum!, como que desaparecían. Y los españoles no hallaban por dónde perseguirlos, porque no tenían caminos establecidos como lo tenían los incas, por ejemplo. Los incas estaba el camino del inca.
Aquí no, po. Aquí los caminos eran los ríos. Esos eran los caminos Cada de uno los... por su lado, tío. Sí. Y cada uno tenía que llegar a ninguna ciudad, porque no habían ciudades, pues cada uno llegaba a su casa, a su comunidad. ¿Ya? Hay una dispersión geográfica, podríamos decir. Y en el otro caso hay una concentración geográfica. Una ciudad es una concentración geográfica. ¿Ya? Los mapuches habitan en una dispersión geográfica, o sea, cada uno en distintos lugares. Bueno, eso que estamos hablando es muy importante para entender este texto, el texto 3, o sea, perdón, el texto F. El texto F, en resumidas cuentas, después lo vamos a leer, dicen, miren, ellos sufrieron las enfermedades, el trabajo forzoso, la discriminación, la matanza, y aún así existen. Miren, qué importante eso. Los mataron, los torturaron, le hicieron la guerra, estaban divididos. Todo eso, y a pesar de eso, existen todavía. Entonces, ¿cómo ha hecho estos pueblos para existir alrededor de la historia? Eso es lo que nos contesta el texto F. Tengo una pregunta antes de acá, para que no se me pase. Pero fue una pregunta en la página 55. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que responder? Ya. Terminamos con el texto y esta explicación y explico y cuento lo de la página 55, ¿ya? Nicole, tú estás sin cámara, pero estás con audio. Sí, ¿Puedes leernos el texto que estamos hablando? Que el texto F de la página 63. ¿cuál era? Texto F de la página 63. Ahora bien, si excluimos a las poblaciones indígenas aniquiladas por la catástrofe demográfica del siglo XVI, en particular las de las Antillas, casi todas las demás de la América española encontraron en sus propias culturas y en la necesidad de supervivencia los mecanismos que les permitieron seguir siendo indígenas y a la vez pertenecer a una comunidad más amplia. La sociedad colonial, que participaba a su vez de un imperio poderosamente integrado a la economía mundo. Pausa. Miren, ahí está lo que estamos diciendo. ¿Cómo hicieron estos pueblos, Nicole, para seguir siendo indígenas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es tan solo una cuestión cultural de que hay una presión, de partida el idioma, las escuelas, todo eso. Pero aparte, económicamente porque la economía española tenía negocios con Europa, ¿cierto? Y ellos podrían haberse visto como en la necesidad de unirse a eso, porque a lo mejor eso era mejor. ¿Ya? Por ejemplo, los mapuches acá podrían haber dicho, ¿saben qué? Los españoles viven mejor, quiero vivir como los españoles. Sin embargo, ellos tuvieron la capacidad de seguir siendo indígenas, porque parece que no, a pesar de todo eso no vivían tan mal. Como que no se quedaron sin tierra, no se quedaron sin animales. E incluso algunos dicen que en algunos sentidos empezaron a vivir mejor porque empezaron a tener ganadería, que cosa que antes no tenían. Entonces, como que adoptaron algunas cosas positivas de los españoles, como puede ser la ganadería o las herramientas de metal, que les sirvieron para mejorar su vida. Porque, recuerden esto, los mapuches siguieron existiendo como un estado independiente de los españoles durante toda la época colonial, que son 300 años. No son 15 días, son 300 años que hay que aguantar, resistir, inventarse, generaciones que van pasando. Entonces, acá en Chile, también en México, en un lugar que se llama Chiapas, donde sobrevive aún lo que son los tataranietos de los mayas. ¿Ya? Los aztecas como que se acabaron con el imperio español, pero los mayas eran una sociedad que no era tan grande como los aztecas cuando llegaron los españoles, sin embargo parece haber sido más profunda. ¿Me entienden eso? ¿No? Como si fuera un árbol, como si fuera un árbol. Benjamín. Yo, ¿dónde queda eso que dijo? Lo de Chiapas, algo así. Chiapas queda en la península del Yucatán, en México. Ok. Sí, hay muchas poblaciones indígenas hoy día y que tienen un movimiento que se llama el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
ellos hicieron como una revolución el año 94 y lograron llegar al gobierno local. No les interesaba ir a gobernar México, ellos querían gobernar donde ellos vivían, ¿no? Y lograron recuperar tierra, tienen sus propias escuelas, difunden su cultura, como que lograron tener cierta libertad. ¿Ya? Campesino. Claro, una mezcla indígena y campesino, bien marcado. Pero ellos viven felices porque viven más libres. Imagínate, antes no podían andar con su vestimenta, no podían hablar su idioma, no podían tener su propia cultura. Y ahora, gracias a eso, lograron liberarse un poco y avanzar en reconocerse, en descolonizarse, en sacarse la colonización de encima. Eso, Nicole, mira. ¿Todo Yucatán es de ellos o no? No, en algunas ciudades de Chiapas, principalmente, que es la parte cordillerana. En la parte de la cordillera de la península de Yucatán es la que está como más hacia el continente. Y la otra hacia afuera es más turística, porque ahí están los lugares así súper bonitos de la Ribera Maya y todo eso. Sí, porque están justo donde hay un montón de playas. Sí, sí, es re bonito ahí. Nicole, ¿puedes continuar leyendo el texto? En el fondo, el punto que te hice era para que reflexionáramos sobre eso, sobre Ya. cómo hasta económicamente había una resistencia. O sea, un sistema económico también que fue capaz de continuar. Así que si puedes continuar de leer también, Nicole. Ya. En este final del siglo XX, a 500 años del acontecimiento considerado por unos como un milagro providencial y por muchos como un cataclismo al individuo de Nuevo México, Chiapas o del altiplano andino es obviamente distinto de lo que habría sido si no hubiesen llegado los europeos a sus tierras en el siglo XVI. Pero el hecho de que siga siendo indígena, por voluntad propia y ante la mirada de los demás, revela la extraordinaria capacidad de asimilación, recuperación y finalmente de supervivencia tanto de sus ancestros como, desde luego, de sus coetáneos. ¿Qué es coetáneo? Coetáneo. Coetáneos es que son como de la misma edad, ¿no? De la misma época. Nuestros coetáneos. Nosotros somos coetáneos, somos de la misma época. No de la misma edad, pero sí de la misma época. Y Nicole, mira, ese texto que acabas de leer es fundamental para entender la pregunta 3. No más, me dicen los 7 mitos de la conquista española. Los 7 mitos de la conquista española. Es un texto más reflexivo. Si nos damos cuenta, no es un texto, una fuente secundaria, ya es una fuente terciaria, porque te está entregando no una información, sino que también una reflexión. ¿Ya? Eso es un tercer tipo de texto de historia. Los primaria, lo que está pasando. Lo secundaria, lo que pasó. La terciaria, ya es como si fuera un animal o si fuera uno que está masticando la información y ya está como procesada. Una información ya procesada. ¿Ya? Y como los pajaritos que les dan de comer así, regurgitado al otro, como así. Chicos, Yo creí que era hombre, pero cuando vi dije abajo dice Solange Alberro, es una historiadora francesa. sí, Solange, Alberro. Tú leíste Alberto, ¿o no? Lo leí bien, pero creí que era hombre. Bueno, ese texto es del 2004, una historiadora francesa, es Solange Alberro, y plantea esta reflexión. Entonces la pregunta que dice ahí, ¿cómo imaginan ustedes que serían los pueblos americanos? Dice mesoamericanos y andinos, se refiere a los aztecas, a los mayas, a los incas o a los mapuches, si no hubiesen sido conquistados por los europeos. ¿Qué hubiese pasado de América? Aquí hay que echar a volar la imaginación. ¿Ya? Siéntanse con la libertad. Ahí la idea central es que ustedes contesten en un pequeño texto que ustedes tienen dos opciones aquí. Una, tratar de escribir de manera muy racional o tratar de escribir de la manera más creativa posible cómo se imaginan que sería esta América sin la colonización española. ¿Cómo hubiese sido? Hay muchas cosas que serían distintas, ¿cierto? De partida del idioma, ¿ya? La educación, pero la cultura en general sería distinta. Entonces, en esa última pregunta, como dice la Nicole, es una opinión personal,
hay que imaginar, pero en base a la historia, ¿cómo creen ustedes que sería la civilización americana sin esta presencia española colonizadora? ¿Ya? Así que ahí tienen esa pregunta 3, que es la última pregunta de la tarea, para reflexionar, para crear, para imaginar. ¿Ya? Bueno, la pregunta 2 dice, respecto a la disminución de la población indígena, ¿qué tienen en común las interpretaciones de las fuentes? Y aquí nos falta revisar la fuente D, que es una tabla, que dice crisis demográfica indígena. ¿Ya? Ahí hay una tabla que tiene una cierta trampa la tabla, porque vean la tabla y díganme cuál es el error de la desinformación que hace difícil poder comparar la Solo está población. marcando una zona. ¿Cómo? Solo está marcando una zona. Hay 2 zonas, ¿cierto? Dice México y Perú, o parece que dice andino. México Central y Perú son andinos, ¿cierto? Pero hay un problema con los números de esa tabla, que hace difícil comparar la información. 25 millones. Y de repente uno tiene menos. ¿Por qué es difícil comparar la información de México con Perú en esa tabla? Porque hay mucho en uno y poquito en otro. Fíjate, ¿en qué año empieza la tabla de Perú? ¿1977? No, 1570, arriba, donde dice año. Perú, Ah, año, dale. sí. Y mira, A lo ¿en qué año empieza la información que tenemos de México? 1519. Entonces, es difícil comparar si empiezan en distintos años, pues, Adolfo. Porque le falta a la tabla de Perú 40 años de información. Porque, si se acuerdan, Francisco Pizarro llegó en el 1533 a Perú. Entonces, ¿qué pasó del 1533 al 1570? No aparece en esa tabla. ¿Ya? Y extrañamente, sí aparece, porque esta materia se ve en quinto también, chicos. Sí aparece en el libro de quinto. Se los voy a mostrar el libro de quinto. En el libro de quinto sale mejor la información que en el libro de octavo. Al tiro. Página 75. Les voy a presentar mi pantalla para mostrarles el libro de lo que estoy diciendo. Es verdad. Y me crean. ¿Están viendo mi pantalla? Debieron estar viendo el libro. Ahora sí lo vemos. Ya, voy pasando a la velocidad de la luz, las páginas anteriores. Voy a poner un poquito. Por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá. Aquí ya empiezan a aparecer los españoles. Parece que me pasé. Ahí está. Miren. Esa tabla C. ¿Ven la tabla C? Que dice población americana estimada durante el siglo XVI. Ya, pues aquí sí sirve esta información porque son los mismos años. Pues. Miren, meseta mexicana, 1532, 16,8 millones. Los Andes centrales, 1530, 16,8 millones. Ahí sí se puede comparar. Meseta americana, 1580, 1,9 millones. 1590, 2,6 millones. ¿Ya? Ahí sí se puede comparar la información. Y podemos decir, a partir de esa comparación de la información,
¿Dónde disminuyó más la población? ¿En México o en los Andes centrales o Perú? Tío, repite la pregunta. ¿Dónde disminuyó más la población? ¿En México o en Perú? En México. En México, ¿cierto? Porque miren, desde 1532 a 1580, son 50 años, llegó a 1,9 millones. Y acá llegó a 2,6 millones en más tiempo. En el fondo, la matanza que hubo en Perú fue más lenta. ¿Por qué? Porque llegaron y estaban estos conflictos internos, después tuvieron un conflicto entre ellos, ¿ya? Como que fue más largo el proceso en Perú. ¿Correcto? Ya. Entonces, con esa información, a ustedes les piden responder qué tienen en común la interpretación de las fuentes B, C y D. Entonces, la B, ¿la leímos la B? Sí, es sobre las enfermedades. La C es sobre la guerra. Y la D es sobre números. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la interpretación? Uno podría decir, en el texto B, la principal causa es la enfermedad, en el texto C, la principal causa es la guerra, y la fuente D lo que nos entrega son datos, números. ¿Ya? Entonces, así podrían contestar esa pregunta, diciendo de qué habla cada texto, y al final haciendo la diferencia que la fuente D es una fuente que nos entrega un conocimiento cuantitativo, ¿ya? De cantidades. Es muy importante eso, porque en la historia de repente ocurren cosas, una guerra, ¿cierto? Y mueren 10 millones de personas. Pero ocurre otra guerra y mueren 5 personas. Pero en el libro de historia puede decir que las dos fueron guerras y que son iguales casi. Pero si nosotros no tenemos el dato del número de muertos, por ejemplo, no vamos a poder comparar. En la historia es muy importante el número también. ¿Ya? Eso tenemos que hablar de eso también. En historia es muy importante el número. ¿Ya? Por ejemplo, ahora van a haber elecciones, ¿cierto? Por el plebiscito, la apruebo y el rechazo. Si van a votar 1 millón de personas, no es lo mismo que vayan a votar 10 millones de personas. El número en historia es muy importante. ¿Ya? Los números en historia son muy importantes, aunque no lo crean. ¿Ya? Si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de cómo era la economía en la época colonial en América, y no tenemos, por ejemplo, no sabemos cuánto costaba la plata, cuánta cantidad de plata y de oro sacaron de acá, vamos a estar hablando así sobre la nada. Pero si nosotros en una conversación decimos, el 80% de todo el oro producido en todo el mundo en el año 1600 venía de Bolivia, ya es distinto, ¿cierto? Porque hay un dato, un número. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el texto, en la pregunta 2, entre las distintas fuentes y las distintas opiniones del proceso? Es que la tabla entrega datos, números, que nos ayudan a saber la importancia de los procesos. Y la 1 se responde al tiro, vamos a comentar la 1. ¿Ya? Empecé al revés, porque me parece que los temas son más interesantes el 3. El 2 no era tan interesante porque son las fuentes y ahora vamos a hablar sobre el 1. Entonces, así se contesta la 2, hablando sobre la fuente, ¿ya? Sobre la información que nos entregan las fuentes. Si tienen un cuadernito ahí, les pido por favor que lo anoten para que después cuando estén haciendo su tarea no se olviden, ¿ya? No se olviden para contestar. Incluso alguien podría estar hoy día, ahora, con el cuaderno o con el computador, resolviendo la tarea al mismo tiempo que estamos haciendo la clase y enviarla cuando terminemos, ¿ya? Esa es la idea también, para que no se atrasen y les sirva de algo también esta clase. Porque a veces uno entiende y después cuando va a hacer la tarea se da cuenta que no entiende. Entonces,
si están con el cuadernito y estamos como enfocados en contestar las preguntas, podría ser buen momento para hacer también sus preguntas. Hasta acá, pensando en la 2 y en la 3, ¿tienen dudas? ¿No? ¿Está todo bien? Bien. Pregunto por acá abajo, Rafaela, Francisco, Alexander, Deyanira, Miguel, Ashley, Franco, Catalina, Valentina, Lucas, ¿tienen alguna duda? ¿No? Lo pregunto. No. Ya, Tío, a ver, tío, pero explíqueme un poco, es que se me había quedado sin audio. ya. ¿De qué hablaban? Porque no había escuchado. No, estamos comentando la pregunta 2 y la pregunta 3. Estoy revisando acá las personas que se han excusado. Tengo a Joaquín, que presentó sus disculpas también. Aquí tengo a alguien, pero no sé quién es. Ah, la Isi. También presenta sus disculpas. Y tengo aquí también a alguien que no sé quién es. Vamos a ver. Ah, la Cata. Bien, por problema de señal. Bien. Entonces, la Tío, opinión es... la 2 es opinión personal, la 2. No, la 3 es opinión personal. La 2 es el análisis de la fuente, Lucas. Como que tú Ah, puedas ya. distinguir que esta fuente te habla de una cosa, la otra te habla de la otra. Y lo que hablamos al final tenía que ver con los números, ¿ya? Con la Ah, importancia de ya. los números en la historia, ¿ya? Sí, pues, imagínense lo impresionante de decir, el 90% de los indígenas, la población indígena disminuyó el 90%, ¿ya? No es lo mismo que decir, murieron casi todos los indígenas, no es lo mismo. Porque si yo digo, murieron casi todos los indígenas, ustedes dirían, ya, pero ¿cuántos, pues, tío? ¿Cierto? 100, 80, 10 millones, no sabemos. Pues. Si sabemos los números, es como un argumento más de peso que tenemos en historia, los números, el peso de los números. Ya entendí. Y eso es para contestar la 2. ¿Ya? Y en la 1 dice, elabora una definición sobre el concepto de desastre demográfico. Aquí, con la información que ustedes tienen que ser capaces de redactar una definición de lo que estamos entendiendo por desastre demográfico. ¿Ya? Que es toda la disminución de la población indígena que hubo, pero tenemos que tratar de definir qué es eso. ¿Es un fenómeno histórico? ¿Es un fenómeno geográfico? ¿Es un hecho, un acontecimiento? ¿Es un proceso a lo mejor? ¿Ya? ¿Es un periodo de la historia? ¿Es una catástrofe? ¿Es un hecho natural de la vida? ¿Ya? Tiene un componente esta pregunta que es de entregar información, pero ojo, que cuando yo entrego una información, inevitablemente estoy opinando. ¿Se dan cuenta? Si yo Sí. digo, es algo, tío, no me deja activar el micrófono, pero no tengo dudas. Miguel Oliva se excusa también que no tiene micrófono, pero no tiene dudas. Cualquier duda, Miguel, la puedes escribir, ¿vale? Entonces, niños, hoy día no ocupamos la pizarra porque hoy día era más de explicar cosas. Otro día vamos a ocupar más la pizarra. De hecho, chicos, de ahora nos quedan 2 clases para hablar de cerrar un tema que tiene que ver con la colonia, pero después empezamos la Revolución Francesa, ¿ya? Que es un tema súper entretenido de muerte, destrucción y gente que roda su cabeza por el suelo. Y Ojeda, Benjamín, ¿quieres decir algo? ¿No? Yo le voy a contar que me estoy preparando para esa clase con este librito que se llama La derrota de Napoleón en Rusia. Y cuenta cuando Napoleón perdió su primera batalla. Son muchas páginas, pero es muy entretenido porque lo escribe un soldado que andaba con Napoleón. Entonces va contando todos los detalles de cuando atraviesan los ríos, los bosques, los cerros, con el ejército detrás de los rusos. Bueno, después les cuento esto. Chicos, esa es toda la materia
Esas son todas las preguntas. Eh, la Nicole preguntaba sobre las preguntas de la página 55, ¿cierto? No. ¿Qué página? La 55. Página 55, pregunta 2. A la pregunta 2 dice, a partir del organizador temporal, que es esta línea de tiempo, está de arriba hacia abajo, ¿qué características de las civilizaciones americanas puedes inferir? ¿Qué procesos se desarrollaban? Y esto lo vimos en la clase anterior. Hablamos de que ambos, civilización azteca y civilización inca, estaban en un proceso de expansión. ¿Ya? Ese era el tema central de esa línea de tiempo. Y uno podría describir cómo fue esa expansión. ¿Fue pacífica? ¿Fue violenta? ¿Ya? ¿Fue lenta? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Eh, de eso hablamos en la clase anterior, que en el caso de los incas les fue más o menos bien y más o menos mal, porque lograron avanzar hacia muchos lugares, sin embargo hacia Chile no mucho. Eh, Llegaron solamente hasta el río Itata y después se tuvieron que ir devolviendo. A la llegada de los españoles, los incas estaban ya de vuelta, se estaban devolviendo hacia Perú. ¿Ya? Eh, y eso, chicos, no sé si hay más dudas, preguntas, sugerencias, reclamos, opiniones. No. ¿Entendieron? Eh, Estamos terminando el tema del periodo de las consecuencias de la conquista, de la colonización. Ahora nos vamos a meter en el periodo colonial, me parece que unas 2 clases, y después empezamos con la revolución, ¿ya? Con la historia de la revolución francesa. Los que juegan videojuegos, Assassin's Creed Unity es el videojuego que viene. Salimos del... Oh. ¿Sí? Sí. Así que los que están jugando Assassin's Creed Unity, los desafío a sacar el mejor pantallazo de la etapa en que van. Yo, Yo no lo tengo, qué mal. Pero tengo Pero lo tenía, ¿cuál era? lo tenías. Ah, me olvidé. sí, yo estoy sacando Syndicate. el Syndicate. Ese viene después de esta clase. Es como la clase que viene después, Ah, ya. cuando ya de la revolución industrial. El Unity es de la revolución francesa y después viene la revolución industrial. ¿Ya? Ah, ya. La historia a través de videojuegos. Ah, pero Podríamos hacer Syndicate ya me clases lo así. pasé. Podríamos hacer clases así. Yo no sé de qué manera, porque yo de repente saco unas capturas de pantalla de partes de videojuegos y yo creo que las voy a subir al Classroom para que queden así como unos pequeños videitos cortos. Porque se me habían ocurrido, no sé qué opinan ustedes, hacer algunos ejercicios con los videojuegos. Por ejemplo, poner una escena de un videojuego y decir, ¿qué elementos culturales ven acá? Puede ser una opción igual. Eh, yo estoy jugando ahora el Odyssey, el Assassin's Creed Odyssey, que se trata de los griegos. Y ahí, pero no todos sabemos de videojuegos. Sí, Nicole, pero yo estaba hablando de ocupar las fotos y las imágenes de los videojuegos. No de jugar o de saber cómo se juega, sino porque a veces son tan bien hechos algunos videojuegos que tienen tantos detalles que vale la pena incluso a veces meterlo dentro de una clase. Chicos, chicas, eh, muchas gracias a 2 tipos de personas, a los que prendieron su cámara y a los que se excusaron y mandaron sus explicaciones, ¿ya? La entiendo, los comprendo a todos, ya no se preocupen por eso. No es que... Y ustedes saben que no es de mala onda que yo quiera presionarlo a que prendan su cámara, sino principalmente por lo que ya les expliqué, porque es súper difícil hacerle clases a una pantalla negra, ¿ya? Por más iconos bonitos que tengan. Pero lo entiendo a todos los que no se pueden conectar y bueno, estamos en esto y tratemos de mejorar siempre nuestras clases. Eso, ¿todo bien?
¿Está todo combinado? Sí. Bien. Bien. Muy bien, Adolfo, que tenga micrófono, porque yo necesito que conversemos también, Adolfo. Tengo algunas ideas para que avancemos en nuestro proyecto. Y con Adolfo vamos a hacer, les contamos, Adolfo, ¿no? Sí, con Adolfo vamos a recuperar un trabajo y que también les extendo la invitación a los que les parece también una buena idea. En sexto básico nosotros hicimos un trabajo de Yanquihue, sobre Yanquihue, sobre la historia de Yanquihue a partir de sus familias. ¿Se acuerdan? Ya. Y con Adolfo vamos a rescatar el trabajo que hizo él y no hará historia. Voy a excusar a Adolfo de los últimos trabajos de historia por ayudarme a hacer este otro trabajo. Y por eso también, para ser justo, le extiendo la invitación a todos. Eh, ese trabajo para mí fue muy importante, el que hicimos de Yanquihue, porque me demostró que se puede construir una historia a partir de relatos orales de sus familias, una historia local, que es muy necesaria, aprender de nuestra historia local, ya sea una historia nueva, como la llegada de los últimos habitantes, que seríamos, como por ejemplo, la Rafaela me parece que es recién llegada a Yanquihue, o sea que su mamá llegó hace poco, yo, por ejemplo, también llegué hace poco, la Nicole me parece que también es de hace poco de Yanquihue. Estamos hablando, ya terminamos de hablar de la clase, ahora estamos hablando del trabajo que hicimos en sexto, ¿ya? Que tenía que ver con la historia de Yanquihue. Bueno, entonces Adolfo me va a ayudar porque va a empezar a reconstruir, a hacer de nuevo el trabajo donde él hablaba de su familia, porque lo vamos a mezclar un poquito con los pescadores de donde él vive, ¿ya? Entonces ahí vamos a hacer algunas entrevistas más y yo, Yo, diga Paloma, me- tío, sí, te escucho, te escuchamos. ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Es que se me pegó las dos veces que lo explicó y fue, ¿usted me lo podría escribir? Es que no entendí nada. Ahora mira, Paloma, ya terminamos la clase. Ahora estoy hablando de un trabajo como optativo que hay, que es hacer el trabajo que hicimos en sexto sobre la historia de Yanquihue de nuevo, pero ahora ya como con el pensamiento de una persona 2 años más grande, ¿ya? Y también como revisarlo y ver cómo se puede mejorar, pero hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a presentar en Brasil, chicos, para mi tesis de estudio de la Universidad de Brasil, en que yo estoy estudiando todavía. eh, Quiero presentar estos trabajos como ejemplos de las cosas que hicimos nosotros en clase. Y para mí, oh, qué importante igual, qué significativo. ¿Y tiene eso? ¿Tiene esa entrevista, Paloma? ¿La guardaste? No sé, creo que va a ser muy difícil encontrarla, pero trataré de hacer todo lo posible por encontrarla. Sí, voy a dejar de grabar por sugerencia de Miguel, que ya terminamos la clase. Yo también la voy a buscar,